Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, o el momento en que estén escuchando esto. El día de hoy voy a hablar un poco acerca del método de Newton-Raphson. Es uno de mis métodos favoritos para la resolución de problemas y principalmente se utiliza, bueno, al menos en mi caso, se utiliza en los primeros cursos aplicados en la ingeniería química. Así que vamos con él. Primero que nada, me gustaría explicar un poco en qué consiste y cómo se ve. Aquí podemos ver una gráfica y bueno, vamos a leer un poco acerca de qué es. El método de Newton-Raphson busca encontrar las raíces de una función utilizando la derivada de la función para mejorar la precisión de la raíz en cada iteración. Aquí, como podemos ver en la gráfica, tenemos una función que está dado por x0, función de x, x0. Esta función supongamos que no se puede despejar por algún motivo, y aquí es cuando entra Newton-Raphson. Proponemos pendientes de la tangente. En este caso, la primera propuesta es x0, en la cual, como podemos observar, está muy lejos de lo que buscamos. Así que se utiliza el método Newton-Raphson para generar iteraciones que podemos ver en x1, x2 y x3, que corresponden a la modificación de la tangente utilizando el valor anterior. Aquí podemos ver la fórmula x0 igual a x sub 0 menos la función sobre la derivada de la función. Esto puede tener diversas formas. Esta fórmula, sin embargo, lo que se refiere siempre es que se va a obtener una iteración a partir de una anterior iteración menos el cociente de la función sobre la derivada de la función. Esto es en general para cualquier símbolo que tenga ahí. Ahora vamos a ver un poco de los datos para aplicar el método. En este caso necesitamos xk, que es una iteración. Este valor no es tan necesario para la primera iteración. Sin embargo, para los posteriores pasos es necesario tenerlo para la modificación. Una función de xk es la función problema que vamos a tener y la derivada de esta función. Principalmente se necesitan estas dos para aplicar el método de forma numérica. Así que vamos con un ejemplo acerca del cálculo del factor de compresibilidad de un gas. Aquí podemos ver el problema. Como mencionamos, es calcular el factor de compresibilidad de un gas y vamos a utilizar la ecuación de Van der Waals. Vamos a considerar un fluido conocido y nos van a proponer datos de temperatura y presión. Los datos en general son 2000 kilopascales, 300 kelvins y una presión crítica de 4599 kilopascales y una temperatura crítica de 190.6 kelvins. Aquí podemos ver las ecuaciones que vamos a utilizar. La primera es la ecuación de Van der Waals. Simplemente se puede reescribir. Aquí lo que se hace es de alguna forma igualar la función a cero, que como vimos era el propósito de usar este método, y se factoriza el volumen específico para cada punto. Aquí tenemos algunas valores, algunas constantes que vamos a obtener a partir de los datos dados. Principalmente lo que a nosotros nos interesa es encontrar el factor de compresibilidad, que es Z igual a la presión por el volumen específico sobre una constante R por la temperatura. De la ecuación anterior, la función que vemos aquí, donde se igualó a cero, vamos a considerar simplemente constantes, los otros valores calculándolos. Como podemos ver aquí, el volumen al cubo no tiene ningún valor, simplemente es representativo, y los demás se pueden ir calculando, de forma que vamos a obtener una función que va a depender simplemente del volumen. ¿Ok?
Ya una vez sustituidos los valores, vamos a obtener nuestras funciones y posteriormente se va a derivar cada uno de estos valores. Y es lo que, como habíamos mencionado anteriormente, es todo lo que necesitamos para aplicar este método. Ok, primero que nada, vamos a partir de una aproximación, suponiendo un gas ideal, para el cual Z es igual a 1, el factor de compresibilidad se vuelve 1, por lo cual simplemente despejamos el volumen y nos da 1.2471 metros cúbicos sobre kilomol. Esta aproximación es la que vamos a utilizar posteriormente para aplicar el método. Con la aproximación calculada tenemos 1.2471 metros cúbicos sobre kilomoles. Aquí podemos ver que ya se sustituyeron los valores del volumen específico en la función y en la derivada de la función, es decir, en estas dos de aquí que podemos observar. Para lo cual se obtuvieron estos valores para la función 0.07169 y para la derivada de la función 1.5630. De forma que nuestra primera iteración, después de hacer los cálculos, nos da de 1.20123. En este caso vamos a pasarnos un poco a Excel para explicar un poco acerca de cómo se obtuvieron los datos y qué valores de provecho podemos obtener a partir de este método. Así que vamos para allá. Ok, aquí viendo un poco más gráfico lo que habíamos mencionado acerca de cómo se utilizó el método. Vamos a ver un poco más del desarrollo. Primero que nada tenemos varias columnas, como aquí está el número de iteración. Esto simplemente nos ayuda a llevar un conteo de en qué número de iteración estamos para pues saber qué tan lejos o cerca estamos del valor. Aquí tenemos el valor inicial más 1 que corresponde a la fórmula que habíamos visto anteriormente. Este es el valor de la iteración propuesta menos el cociente de la función sobre la derivada de la función. Como podemos ver aquí está el valor inicial que habíamos calculado con z igual a 1, suponiéndolo un gas ideal. Aquí simplemente se sustituyó la fórmula de la función. Está la derivada de la función, igual se sustituyó la fórmula y los datos. Y finalmente el error. Este error nos ayuda a identificar qué tan cerca estamos de tener una solución correcta. En este caso es el diferencial de la estimación propuesta menos la estimación obtenida después de hacer los cálculos. Como podemos ver en este caso, se llegó muy rápidamente al 0, aunque cabe recalcar que este no es un 0 exacto, sino más bien que la computadora lo detecta como un número tan pequeño que es simplemente lo aproxima a 0, puesto que no tiene sentido poner 1 por 10 a la menos 20, 30, etc. Entonces, este Excel principalmente yo lo considero importante, puesto que aquí podemos ver el comportamiento de las soluciones, debido a que aquí tuvimos un valor al cual podía ser acercado. Sin embargo, podemos variarlo. Por ejemplo, si empezamos con un valor de 5, como podemos ver, se vuelve bastante exacto, aproximadamente en la iteración número 6. Y ya empieza a tener valores más exactos en la 8. Esto nos ayuda principalmente a saber que no importa no tener un valor de referencia ni siquiera exacto, es simplemente saber más o menos qué valores podría tener, si es positivo, negativo, o etc. Por ejemplo, si partimos de un valor de 3000, por ejemplo, que como podemos ver se va disminuyendo, sin embargo aún no llega, a pesar de tener muchas iteraciones. Simplemente se puede acercar un poco más. Como podemos ver aquí en la iteración número 24 ya tenemos una buena aproximación, siendo que empezamos de un valor completamente alejado al que finalmente es el que necesitamos.
Principalmente el motivo de hacer este Excel es para ver esa comparación de los resultados, y finalmente pues se va a tener cualquier valor de estos de aquí. Vamos a utilizar solamente 4 cifras significativas, puesto que ninguno de los otros valores que tenemos utilizó más, así que simplemente vamos a utilizar 1.1974 para hacer los cálculos finales y regresamos. Finalmente, y después de ver un poco el comportamiento del método, solamente calculamos Z con el valor que obtuvimos del volumen específico. En este caso nos da 0.960185, a lo cual podemos concluir que este es un método bastante eficaz para este tipo de problemas y algunos más que podemos encontrar a lo largo de nuestros cursos de termodinámica, de balances de materia y energía e incluso de transferencia de calor en algunos casos. Así que pues esa es la importancia de este método. Y hasta aquí llega mi video. Muchas gracias por escuchar y mi nombre es Luis Ángel Aldana Esquivel. Hasta luego.